Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por lo que tú has puesto en nuestro corazón para compartir. Gracias por tu palabra, que es digna de ser recibida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que tú hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor, conforme a la necesidad, ya sea física, emocional, espiritual, Señor, aún económica. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios. Amén. Muy bien. Bueno, las promesas que nosotros leemos en la palabra, obviamente son de Dios. Cada promesa que Dios nos da, obviamente procede de Dios. Pero la fe procede de Dios. La fe que tú tienes, y escúchenme bien, por favor. Tú no le puedes decir a las personas ten fe, porque la fe no depende de nosotros, la fe depende de Dios, la fe que Dios nos da, ¿sí? Nosotros no podemos producir fe, no podemos producir fe, solamente tenemos lo que Dios nos da, y obviamente las promesas son dadas por Dios, la fe es dada por Dios, y obviamente el cumplimiento es dado por Dios. Por ejemplo, Dios te promete algo, Dios lo va a cumplir, no importa lo que suceda, Dios lo va a hacer, ¿sí? Hay muchas promesas en la Biblia que obviamente cuando Dios nos habla que esas promesas serán para nosotros, Dios las va a cumplir. Ahora, cuando Dios te promete algo, en ese proceso va a ser un tiempo es un periodo de tiempo. Creo que Yuri dijo, en su tiempo Dios hizo algo para ti. Dios te dijo que te iba a sanar, pero tomó un poco de tiempo. Entonces muchas veces Dios pone en nosotros, en nuestro corazón algo. Anoche yo me estaba acordando de que un día soñé que yo estaba viendo la panza del avión, como que yo iba viajando abajo, como viendo la panza del avión, ¿sí? Un sueño raro. ¿Cuántos han tenido sueños raros? ¿Sí? Bueno, yo tuve ese sueño raro de que como que yo iba viajando, y estaba yo viendo la panza del avión y iba aterrizando. Y me acordé que en este viaje que hice, este avión tiene una cámara en la cola del avión, otro tiene sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la cabina del piloto, y otra, ¿saben dónde la tiene? En la panza del avión. Entonces yo me acordé del sueño que Dios me había dado hace no sé cuánto tiempo, pero que Dios me permitió el cumplimiento de ese sueño. Yo ni siquiera, cuando fui a Egipto, entonces esos aviones tienen una pantallita donde tú puedes ver qué está sucediendo, perdón, y hay una cámara también en la panza del avión que ve hacia abajo. Entonces tú puedes ver en la pantalla lo que quieras ver, ya sea desde la cola del avión encima del piloto, por ahí donde bajan las llantas, y puedes ver la panza del avión. Y me acordé de eso, y precisamente esto viene a colación porque a veces Dios nos da sueños que nosotros no entendemos, que son sueños bonitos, y que cuando se cumplen nosotros no nos acordamos, pero Dios ya nos había dicho algo. ¿Cuántos de ustedes han de repente sentido que lo que están viviendo ya lo habían vivido antes? Ajá, sí. ¿Cuántos? ¿Nada más tú? Como que ya lo habíamos vivido.
Y es algo que los que creen en la reencarnación, de ahí se agarran. No, Dios nos da sueños. Ahora, no propiamente que los recordemos. Dios nos da muchos sueños, pero a veces no nos acordamos. Y cuando estamos pasando el momento decimos, eso fue en mi otra vida. Nada. Eso fue lo que Dios te había hablado, ¿sí? Entonces, durante este periodo de tiempo, cuando Dios te da algo, hay un proceso y es evidente que va a haber un periodo de tiempo hasta que se cumpla, y durante ese periodo Dios conoce cuánto le creemos. Si Dios nos ha dicho, por ejemplo, cuando alguien ha orado por nosotros y Dios nos dice, no te preocupes, yo voy a orar, yo voy a sanarte, en ese periodo de tiempo, Dios conoce cuánto le creemos, y cuando somos aprobados por Dios, cuando Dios, miren, para que entendamos un poquito de esto, a veces no estamos capacitados para recibir bendiciones. A veces no estamos capacitados. Y déjenme decirles un caso triste. Hace muchos años, la esposa de un pastor estaba en una silla de ruedas. Entonces, no sé qué pasó, que esta señora cayó en enfermedad y por muchos años estuvo en la silla de ruedas. Y un día Dios la sanó. Y saben, para darle gracias a Dios, ¿saben qué hizo esta esposa de pastor? Se fue a bailar. ¿Y saben qué volvió a pasar? Otra vez a la silla. En vez de darle gracias a Dios, sí. Y en vez de irse a bailar en la iglesia, sí. O sea, imagínense. Entonces, muchas personas reciben sanidad y en vez de darle gracias a Dios, hacen lo que está en su corazón. Y en su corazón siempre había estado irse a bailar, ¿sí? Entonces, hay tres aspectos de las promesas de Dios. En 2 Corintios 1:20 dice, en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. En Cristo dice, todas las promesas de Dios son sí y amén. Es decir, están ¿qué? Confirmadas. Y para gloria de Dios se cumplen en nosotros los que somos de Cristo. Yo quiero que notemos tres cosas. Número uno, dice que están confirmadas. Todas las promesas de Dios están confirmadas. Y ahorita vamos a ir poco a poco entendiendo qué quiere decir esto. Dice entonces que están confirmadas. Esta es una palabra confirmada, es una palabra compuesta que significa con firmeza. Cuando Dios te dice algo es con firmeza. Él no duda que lo que Él ha dicho, porque Dios tiene todo poder, ¿no? Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros también tengamos firmeza en lo que Dios nos ha dicho. Si Dios nos dijo que nos iba a salvar, nos va a salvar. Si Dios nos dijo que nos iba a sanar, nos va a sanar. Amén, Rosa. Amén. ¿Sí? Si Dios dijo que nos iba a sanar y la palabra de Dios nos dice que Jehová es nuestro sanador. Dios es nuestro sanador, porque Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación y de nuestra sanidad también, y de todas las cosas buenas que nosotros recibimos por parte de Dios. Entonces es una palabra que significa con firmeza. Por eso cada uno de los cristianos, no somos cristianos que de repente creemos en Dios y de repente ya no. ¿A cuánto se nos baja la fe? De repente el nivel de fe anda como a veces bien arriba y a veces bien abajo. Y nosotros tenemos que aprender que lo que Dios ha dicho, lo ha dicho con firmeza, ¿sí? Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Entonces de allí también, de esta misma palabra, viene la palabra firma.
Decimos en México, papelito habla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros prometemos, imagínate, no, te lo voy a pagar. ¿Sí? Me prestaste dinero o nosotros prestamos dinero a alguien y nos han dicho, te lo voy a pagar. ¿Cuántos de ustedes tienen gente que no les ha pagado? ¿Verdad? Te lo voy a pagar, y hasta a veces hacen eso, mira, te lo pago, te lo juro, pero no nos los ha pagado, y luego queremos pagar, queremos que cuando nos los encontramos, queremos que nos paguen, y a veces hasta nos sacan la vuelta. ¿Y saben qué? A veces hasta se enojan, dejan de hablarnos. ¿Por qué? Porque no tienen firmeza. Entonces, antes, cuando una persona daba su palabra, la cumplía. Hoy no. Hoy, por eso decimos papelito habla, porque cuando nos dicen, préstame tanto, sí te los voy a prestar, pero fírmale. Y a veces ni así. A veces uno tiene que hasta meter abogado. El papel sale sobrando. Pero miren, si en verdad nosotros somos así tajantes y conforme a justicia o a la ley, nosotros podemos demandar, ¿verdad? Si quisiéramos. Digo, también no vamos a demandar a una persona por 20 pesos, ¿no? Pero de ahí viene esta palabra de la confirmación, de ahí viene la palabra firma. Y aunque Dios nos había dado sus promesas, fíjense, la Biblia es un libro de promesas, o la Biblia es un libro escrito, ¿sí? Ya estaba escrito. Dios había dejado su palabra. Pero déjenme decirles que a veces la gente, o bueno, el pueblo de Israel no le creyó a Dios, como muchos hoy no le han creído al Señor. Y Él hizo algo, Él mandó a su hijo y firmó la palabra que Él había dicho, la firmó con la sangre de su hijo. ¿Me entienden? Entonces eso da más firmeza de que hay un cumplimiento, de que Dios va a cumplir con todas sus promesas. Entonces, aunque Dios nos había dado sus promesas a través de la ley, fue necesario que Jesús firmara esas promesas con su sangre. Fíjense lo que dice en Santiago 1:17, en la versión de la Biblia del lenguaje sencillo, dice, Dios nunca, léalo conmigo, Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. ¿Qué es lo que Dios nos da? Lo bueno y lo perfecto. ¡Wow! Entonces de repente nosotros le pedimos cosas a Dios y Dios no nos las da en ese momento. Dios no nos da algunas cosas porque no son cosas perfectas para nosotros. Y a nosotros nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Dios de esa manera es con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nunca cambia. Entonces, tenemos que entender que cuando la palabra de Dios dice que sus promesas están confirmadas, a eso se refiere. Hay una firmeza absoluta porque Dios es bueno y porque todo lo que Dios nos da son cosas buenas y perfectas. Sí, en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Es decir, se tienen que cumplir. Las promesas de Dios se tienen que cumplir. Y dice, están confirmadas y dice, para la gloria de Dios se cumplen en nosotros. ¿En quién? ¿En quién se cumplen? En nosotros. Todo lo que Dios cumple es para su gloria.
para manifestar ante los demás que Él sí tiene el poder que Él dice tener. El cumplimiento de sus promesas no tiene nada que ver con ay, mira, estoy sano por mí mismo. No, estoy sano ¿por qué? Porque Dios me ha sanado. Miren, aunque Dios use a los médicos, ¿quién sana? Nosotros no, Dios sana a nuestras vidas. Dios sana a través de los médicos. Sí, es muy probable que Dios use a alguien para sanarnos, pero la sanidad finalmente es de Dios, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver con nosotros, sino para que los demás también glorifiquen a Dios, ¿sí? Miren, muchas personas yo creo que en cualquier país puede decir, todo lo que yo tengo es por mí. ¿Han conocido gente así? Todo lo que tengo es por mí. Y déjenme decirles, hay personas que aún dicen, Dios no existe, todo lo que tengo es por mí. ¿Saben? La vida Dios la da. Y si no tuviéramos vida, no tendríamos fuerza, obviamente. Si no tenemos fuerza, no tenemos la oportunidad de hacer cosas o trabajos, y menos ganancias o riquezas. Entonces, todo lo que tenemos es por el Señor. Entonces, ninguna persona tiene el derecho de decir que todo lo que yo hice es por mí, sino por la ayuda de Dios. Todo por la ayuda de Dios. Dice en Romanos capítulo 11 versículo 36, en la Biblia al día dice, porque todas las cosas proceden ¿de quién? De Dios, de Él, y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria para siempre. Lo que San Pablo dice aquí, porque todas las cosas proceden de Dios y existen por Dios. O sea, Él es la causa. Él es la causa de todas las cosas de todas las cosas que tenemos. Y también todo lo que nosotros tenemos es para Él. ¿Sí? Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Hace muchos años, y tengan cuidado, por favor, hermanos, tengan cuidado porque un día me llamaron y me dijeron, hermano, yo quiero que ores por mi carro. Eso se llama, ¿cómo se llama? Ungir. Yo quiero que vengas a ungir mi carro. Esa es una costumbre no muy bíblica tampoco. Pero bueno, oramos por el carro, porque supuestamente era para el servicio de Dios el carro. Y déjenme decirles, esta hermana, cuando oramos por el carro, ni siquiera quería darle un ride a nadie. Entonces, ¿para qué orar por un carro que no le va a servir a nadie más que a ella? Y poco después chocó esta hermana, se deshizo del carro. Adiós carro. ¿Dios no la protegió? No había ningún problema. El asunto es que a veces, hermanos, nosotros mismos nos cerramos a las bendiciones de Dios. A veces nosotros mismos le prohibimos a Dios que intervenga en nuestras vidas. Todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Y luego dice que se cumplen en nosotros los que somos de Cristo. Nadie más tiene derecho. Los hijos de Dios somos los únicos que podemos reflejar la gloria de Cristo. ¿Escucharon? Los hijos de Dios somos los únicos que podemos reflejar la gloria de Cristo. Acuérdense, no es por nosotros. No brillamos por nosotros. Brillamos porque Cristo brilla o nos hace brillar.
quizás esto tenga que ver un poquito con el testimonio que nos estaba dando Judy. O sea, no somos nosotros, hay personas que no se nos acercan precisamente porque sienten repulsión de nosotros. No nos toleran. Están enojados, ni siquiera saben por qué se enojan contra nosotros. ¿Saben por qué? Porque hay un espíritu en ellos y hay otro espíritu en nosotros. Hay un espíritu, el espíritu de Dios en nosotros. Ahora, déjenme decirles, si en nosotros está el espíritu de Dios y en ellos que nos rechazan, ¿qué espíritu habrá? ¿Me explico? Entonces, por eso, no es porque a la gente le caigas gordo o gorda, es porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, es lo que la palabra de Dios dice. Entonces los hijos de Dios somos los únicos que podemos reflejar la gloria de Cristo. Somos el espejo de Cristo en esta tierra, de manera que la gente, imagínate, cuando nos ven y nos dicen, tú tienes algo diferente. No es de todos, no es de todos los cristianos. A mí me gustaría que toda la gente o que todos los cristianos pudiéramos de veras reflejar a Jesucristo en nuestras vidas, para que la gente deseara ser como Cristo. Hay algunas personas que ven a Jesucristo en nosotros, no nos dicen, no saben qué está pasando, pero quizás en su corazón dicen, me gustaría ser como tú. En otras palabras están diciendo, me gustaría ser como Jesucristo, porque tú eres la imagen de Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, somos el espejo de Cristo en esta tierra, de manera que la gente va a desear ser como nosotros y nosotros como Cristo. Y dice que Cristo es el reflejo de Dios. A Dios nadie lo ha visto, pero a Cristo no lo hemos visto nosotros, ¿verdad? A Cristo no lo hemos visto así como cara a cara, pero sabemos que Cristo está en nuestras vidas y honramos a Cristo, adoramos a Cristo. No lo vemos, no tenemos una imagen aquí, pero sabemos que adoramos a Cristo y que Él es tan real en nosotros por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Primera los Corintios 1:28 dice, Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante. Ahora, chequen bien esto. Dios nos escogió a nosotros, ¿sí? Dios a ti y a mí nos escogió, no por ser algo especial. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Verso 29. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Es decir, a ti y a mí. Yo no sé cuántos de ustedes se hayan preguntado, ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Yo hace muchos años le decía a un pastor, yo no sé por qué Dios me escogió. Yo no sé por qué Dios me ama. Yo no sé por qué Dios me ama. Honestamente no tenemos nada bueno que ofrecerle al Señor. Y él me dijo, bueno, pues porque Dios es amor. Sí, pero ¿por qué no sabemos, hermanos? No sabemos. Nunca entenderemos por qué Dios nos escogió, porque no tenemos nada bueno que darle. Porque a veces nosotros salimos de la iglesia, vamos rumbo a nuestra casa y de repente se nos olvida todo lo que Dios nos dijo. Ya se nos cruzó un burro de 2 patas enfrente de nosotros, nos hizo enojar y ¿saben qué? Y decimos, Dios,
¿qué está pasando conmigo? Bueno, esa es la vida que nosotros tenemos. Y nos hace pensar, Dios, ¿por qué me escogiste, Señor? Me enojo, me enfado, me desespero, a veces tengo ganas hasta de, sí, sí, ¿verdad? O arrancarle el pelo al otro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero ¿por qué nos escogió Dios? Nos amó. Nos amó y nunca entenderemos por qué lo hizo. Entonces, a veces decimos, bueno, voy a ir a la iglesia y a buscar al Señor. Qué bueno que vienes a buscar al Señor, no lo que Dios nos puede dar. Vuelvo a repetir esto. Mucha gente, o déjenme decirlo de esta manera, muchas personas dejan de buscar a Dios cuando ya tienen lo que quieren, mientras otros dejan a Dios porque nunca tuvieron lo que querían. Pero todo lo que nosotros hacemos para Dios, todo lo que le damos a Dios, solamente es para darle la gloria y darle la honra al Señor. Miren, ¿cómo podemos reflejar a Jesucristo en nuestras vidas, ahí en nuestra casa? Imagínate cuando tú haces las cosas con gozo, cuando tú haces las cosas con agradecimiento, todas aquellas cosas te van a salir mucho mejor. Aún te van a salir más ricos los frijoles. Todo lo que hagas va a salir mucho mejor. ¿Por qué? Porque sabes que lo estás haciendo como si lo estuvieras haciendo para el Señor. La palabra de Dios nos asegura que Dios no se olvida de lo que damos o hacemos para Él. Dios no se olvida de lo que damos o hacemos para Él. Saben, hay un versículo en la Biblia en Gálatas, no lo tenemos aquí, pero en el libro de Gálatas dice la palabra de Dios, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y yo lo he escuchado, este versículo, así como que, o sea, con miedo, ¿sí? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Es obvio. Si tú y yo sembramos papas, que vamos a recoger papas. Si tú y yo sembramos mal, vamos a sembrar mal. Pero si tú y yo sembramos bien, ¿qué vamos a recoger? Bien, bien. Y saben, eso es lo que yo quiero hacer, recoger bien. Eso es lo que Dios ha prometido. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí. Déjenme decirles esto, con esto vamos a concluir. Ocúpate de la casa de Dios y Dios se va a ocupar de tu casa. Ocúpate de la casa de Dios y Dios se va a ocupar de tu casa. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por lo que tú has hablado. Gracias, Señor, por lo que tú nos estás diciendo, Señor. Señor, yo te pido que selles esta palabra en nuestro corazón. Que siempre, Señor, cuando nosotros nos ocupamos de honrarte a ti, Señor, sabemos que como consecuencia tú nos bendices. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor, y déjanos ver todas
tus bendiciones para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.